Pandemia, ¿cómo enfrentarla? Somos fuertes, somos frágiles, somos débiles. Bueno, busquemos el adjetivo que queramos. Pero lo cierto es que se habla de la antifragilidad. ¿Suena raro? Bueno, le preguntamos a Laura Michelson, a la doctora que nos está acompañando hoy. ¿Qué tal, Laura? ¿Qué tal? Buen día. Buen día. ¿Qué es esto de la antifragilidad? Y bueno, yo trayendo novedades. Sí, porque la verdad que habíamos escuchado, pero no tenemos muy en claro de qué se trata. Claro. A ver. Bueno, con toda esta cuestión que vos muy bien comentabas recién, está surgiendo este término de la antifragilidad y tiene que ver justamente con la respuesta innata o aprendida, porque pueden ser ambas, de todos nosotros, de todos y todas, frente a las adversidades. Por eso trajimos unas placas que explican un poquito de qué se trata y vamos a hacer la diferenciación también con palabras muy conocidas como resiliencia, por ejemplo. Claro. A ver. ¿Por qué? Porque cuando uno habla de fragilidad, automáticamente asocia con el opuesto, que sería la fortaleza. Nos imaginamos, por ejemplo, un boxeador bien entrenado comparado con una persona mayor de la tercera edad o un adulto mayor y vamos a pensar que evidentemente solo a la vista hay diferencias muy importantes que tienen que ver con que uno nos, digamos, inspira mucha cuestión de fuerza, de poder enfrentar a los demás, de poder poner el pecho a las balas, y el otro es una persona que quizás está en un momento de tranquilidad y de pasividad. Pero esto en realidad no es así y no siempre tiene que ser así. Vamos a ver por qué. Porque aquella persona, en este ejemplo, por ejemplo, un boxeador o una persona muy fuerte, puede tener mucha fortaleza física para afrontar este tipo de situaciones, pero al mismo tiempo puede tener una cierta debilidad emocional. En cambio, una persona mayor, un adulto mayor, que ya tiene mucha experiencia vivida, con muchas crisis, con muchas situaciones que ha atravesado durante su vida, físicamente quizás está debilitado, pero espiritualmente tiene una cierta positividad para afrontar este tipo de situaciones. ¿Sabés que recordábamos recién el tema de que, bueno, hay que quedarse adentro de casa? Un adulto mayor es complicado, nadie lo niega. Ahora, tal vez, en función de lo que vos estás señalando, también tiene esa rutina que involucra, claro está, un poco más de descanso en el interior de su domicilio y lo presenta ante la adversidad, que es el aislamiento, de una manera distinta, ¿no? Exacto, exacto. Lo acepta, sabe que tiene que cuidarse, se queda, pero eso no lo hace más débil frente a la adversidad. Todo lo contrario, porque le permite establecer ciertas pautas y ciertos elementos para afrontar ni más ni menos que esta pandemia. Es frágil, pero no se rompe. Ahí Exacto, el ejemplo es perfecto, porque justamente cuando uno piensa en frágil, piensa en proteger, en tapar, en cerrar, y eso no hace que crezca. En cambio, cuando hablamos de personas antifrágiles, estamos hablando de aquellas personas que frente a estas situaciones pueden generar herramientas que le permitan a futuro enfrentar en otras circunstancias, situaciones adversas o difíciles, y hacerlo y transcurrirlas de una manera muy normal, digamos, o muy fácil. Claro. Entonces, el ejemplo clásico y típico es el de David y Goliat, ¿no es cierto? El pequeño, el esmirriado, que puede vencer con distintas estrategias y con elementos que tiene al alcance a Goliat, ni más ni menos. Y esto puede ser llevado también al ejemplo de grandes empresas que ya están muy establecidas, que ya tienen pautas, que tienen publicidades típicas y características, pero que no se van adaptando a los cambios de la realidad. En cambio, a veces estas pequeñas, estas pymes, no es tema de Florencia, claro, pero estas pymes, estas pequeñas empresas que van surgiendo, estas hay que reinventarse. Pueden reinventarse, pueden fortalecerse frente a estas adversidades. O sea que la crisis, como siempre se dice, es crecimiento. Vemos entonces en la segunda placa, yo te decía que no es lo mismo que resiliencia, porque cuando hablamos de resiliencia, que es un término que no tiene muchos años, se usa mucho ahora, estamos hablando justamente de una persona o de una circunstancia en la que hay adversidades, hay complicaciones, y luego de todo eso vuelve a su estado inicial indemne. Sí. En cambio, cuando estamos hablando del antifrágil, es aquel que no vuelve igual, vuelve mejor. Es decir, frente a esta circunstancia aprendió, creció y se adaptó.
Así que me parece es un término muy lindo, muy interesante para estudiar, para tenerlo dentro de nuestra cabeza y tratar de adaptarnos. Me quedo con esa última palabra que tenés ahí, ¿eh? Es interesantísima, el tema futuro también. Exacto, porque bueno, antes de eso dice justamente que hay que prepararse, hay que desarrollar las capacidades, hay que repensarse a uno mismo y adaptarse a estas circunstancias y de lo débil que podamos tener, sacar ciertas fortalezas que nos permitan atravesar todo esto. Esto es algo psicológico que hay que pensarlo, pero si lo pensamos, podemos, como dice la frase que a vos te gustó, ver y pensar el futuro que se avecina y que es cercano. Mañana salen las remeras, para todo el equipo aquí de la televisión pública. Somos antifrágiles. Antifrágiles. Ahí está Laura, en un ratito seguimos. ¿Cómo no?